Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, sus amigos y servidores. Ariel Cuadra, ¿dónde está Ariel? Aquí está Ariel. Y Pepe Valle, estamos aquí para compartir una lección. ¿Cómo, Ariel? ¿Una lección qué? Muy interesante. Muy interesante, como siempre decimos, que se encuentra en los capítulos, de hecho, un montón de capítulos, porque estamos abarcando un libro completo, Ariel, pero vamos a terminar el libro de Éxodo, de los capítulos 35 al 40, y vamos a estudiar de Levítico capítulos específicos, el 1, 4, 16, 19, pero yo invitaría a todos a que leyeran el libro completo porque es muy bueno. La lección lleva por título Santidad a Jehová. Ariel, con esto te voy a meter directamente a la lección porque necesitamos, yo creo que establecer bases de dónde nos está llevando esta lección o a dónde nos quiere llevar. Desde el principio, santidad a Jehová, pero ¿por qué santidad a Jehová? Y la pregunta que te tengo, antes un comentario es, ¿Dios ha tenido un convenio o ha hecho un convenio desde Abraham, desde Adán, cuando estuvo en el jardín de Edén con Eva? Ellos estaban en su presencia. Por la transgresión ellos salen, de hecho salen por el este del jardín, que recuerden esta parte, hermanos, porque cuando hablemos del tabernáculo voy a volver a mencionarlo, pero son expulsados del jardín por el este. Y cuando el pueblo de Egipto, pasándonos ya a lo que estamos estudiando, sale de Egipto, llega al Sinaí, dicen, haremos todo lo que Dios nos mande. Y en menos de 40 días o en 40 días se abandonan ese convenio otra vez y dicen, oye, este señor que nos sacó de Egipto no ha regresado, entonces vamos a hacernos estatuas de oro, dioses de oro. Ariel, Dios, Jehová está hablando al pueblo diciéndole, santidad a Jehová, quiero que ustedes sean santos, quiero que ustedes regresen a mí. ¿Por qué su interés, Ariel, de Jehová, de poder establecer o restablecer este convenio e indicarles cómo llegar a ser como Él? ¿Por qué su interés de un Dios que tendría todo y en realidad no nos necesitaría ni a ti ni a mí, pero en su gran amor quiere que estemos con Él o que seamos como Él? Pepe, esta sí que fue una pregunta contundente, porque empezaste hablando, ¿no es cierto?, de la idea de que ellos están saliendo del este. Adán y Eva salen del jardín del Edén y salen por el este. Y eso tiene mucho que ver con hacia dónde va esta pregunta, porque al finalizar la clase el día de hoy, vamos a terminar en Levítico en el capítulo 19. Y en el capítulo 19, ya que la pregunta directamente me tiró a la palabra santidad, voy a empezar quizás con dos versículos que están al principio de Levítico 19. En Levítico 19, en el versículo 1 y en el versículo 2. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Obviamente vemos en ese versículo 2 la intencionalidad del Salvador del mundo en que nosotros podamos llegar a ser como Él, santos. Ahora, para llegar a ser santos, encontramos dentro de las Escrituras, específicamente en el libro de Éxodo, vamos a encontrar un material, casi un tercio del material de Éxodo, enfocado literalmente a la construcción de este tabernáculo, un tabernáculo que no tan solo va a enseñar a las personas de una manera espiritual, pero también en una manera física, en una manera, podríamos incluso decir, interactiva, donde estén ellos utilizando sus sentidos para poder conectarse con el Salvador en este trayecto que simboliza el llegar a ser santificado, el llegar a ser santo. Entonces, obviamente, tiene que ver con lo que me preguntaste al principio. Adán y Eva salen del jardín de Edén hacia el este. Y es un comentario interesante el que hace ahí Pepe, porque obviamente yo no creo que muchas veces hablemos en cuanto a ese principio, pero la idea de que si ellos salen desde el este, el tabernáculo se construye mirando hacia el este, quiere decir que la entrada va hacia el oeste, viene a ser una representación de que debido a estas ordenanzas que se van a efectuar en este tabernáculo, donde el Señor estará presente, nosotros podremos volver a Él, a su presencia, pero no solo volver como salimos del jardín, sino que ahora volver en una manera santificada debido a Él y su expiación. Y hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta por qué le hago preguntas a Ariel? Porque él sabe. No le hago preguntas capciosas, no le hago preguntas de truco,
Pero hermanos y No hermanas, sé, a veces igual me ponen aprieto en la pregunta. pero sí la respondes muy bien. El hecho de que yo haya mencionado esto es porque en Génesis 35:6, me parece, es donde dice que salen en el oriente, o sea, por el este. Son expulsados hacia el este. Básicamente, de la presencia de Dios, salen hacia el este, hacia un pueblo, hacia un mundo caído, hacia un mundo terrenal. En esta representación de lo que vamos a hablar el día de hoy, y aquí voy a empezar a tratar de traernos a Éxodo 35 al 40, Ariel. En esta lección del día de hoy, por medio de sacrificios, por medio de rituales, por medio de una forma de vida, y si le podemos llamar de un código de santidad que Dios les va a dar, empezando por la ley de sacrificio, que vamos a ver en Éxodo, Dios Jehová está tratando de hacernos santos y está tratando de que regresemos a su presencia. Si Adán y Eva fueron expulsados por el este o salieron hacia por el lado este del jardín, cuando lleguemos al tabernáculo y lo expliquemos un poquito más, como Ariel lo explicó, está diseñado de este a oeste, representando que Dios quiere que nosotros regresemos a su presencia, pero cambiados, que regresemos limpios, que regresemos santificados, que regresemos apartados, únicos, como en Éxodo 19, que seamos su tesoro peculiar. Hermanos y hermanas, la lección del día de hoy, por medio de sacrificios, por medio de un código de vida, por medio de un código de santidad, de lo que podían comer y no podían comer, de lo que podían tocar y no podían tocar, de cómo tenían que llevarse unos con otros, Dios nos está diciendo, sean santos como yo. Y santos pueden buscar un montón de definiciones tal vez y lo que se habla en la escuela dominical y en la iglesia. Pero santo en la palabra hebrea como se tradujo era ser apartado, único, diferente, peculiar. No es solamente estar dispuestos a hacer las cosas, etcétera, sino realmente, Ariel, tener un cambio completo antes de regresar a la presencia de Dios, porque Dios no quiere que regresemos como somos ahorita, sino como estuvimos en algún momento en su presencia, puros, pero ahora con un cuerpo glorificado, con un semblante diferente, con Cristo en nuestro semblante, para que podamos regresar y morar con Él. Ya. ¿Qué dije de más? Mientras hablabas, Pepe, yo fui inmediatamente a buscar una definición que quizás nos ayudaría a entender eso santo, porque recordemos lo que leímos recién en Levítico. Él es santo y quiere que lleguemos a ser santos. Entonces, ¿qué significa ser santo? En el año 2003, el Elder Cook, en una conferencia general en octubre, enseñó que en la iglesia del Señor los miembros son santos de los últimos días y tratan de emular al Salvador, de seguir sus enseñanzas y recibir ordenanzas salvadoras con el fin de llegar a vivir en el reino celestial con Dios el Padre y nuestro Salvador Jesucristo. El Salvador fue el que dijo, este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Entonces, cuando hablamos de el ser santificado, el ser santo, estamos hablando literalmente en el vivir, entonces, y en el hacer y recibir esas ordenanzas. Y eso nos va a traer, entonces, obviamente, a esta idea de el tabernáculo, porque aquí es el momento donde el Señor va a introducir las maneras en las que su pueblo iban a recibir o entender cómo es debido a las ordenanzas que vienen por medio de la expiación de Jesucristo, que nosotros recibiremos entonces el acceso al poder tener la oportunidad de ser santos. Y entonces, en Éxodo 35, empezando ya directamente con esa parte del sacrificio y de lo que Moisés les pide, si fuéramos directamente al capítulo 35 de Éxodo, Moisés va a empezar a decir, ustedes van a tener que trabajar 6 días, el séptimo van a descansar, estoy parafraseando el versículo 2, pero en el versículo 5 dice, bueno, y en el versículo 4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Y escuchar aquí, versículo 5, tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. No me voy a enfocar mucho en esta palabra ofrenda, pero desde un principio que hablamos de ofrenda, Ariel, lo podemos relacionar con sacrificio. ¿Estás de acuerdo? Ya. Ok, entonces, cuando dice tráiganme una ofrenda, es hagan un sacrificio de traer a mí. Sin embargo, fíjense lo que habla aquí. Todo generoso de corazón
le traerá a Jehová oro, plata, bronce. Esta frase, Ariel, de todo generoso de corazón, me ha impactado por mucho tiempo, porque no le está diciendo a todos aquellos que son los avaros, no le está diciendo ustedes si no quieren compartir, no, a todo generoso de corazón. Así que hermanos y hermanas, un sacrificio, si puedo estar traduciendo aquí, y Ariel como siempre me puede corregir si estoy diciendo algo incorrecto, todo sacrificio no es algo que me duela y que tenga que hacer por obligación, sino es algo que Jehová me pide, una ofrenda en la que yo, si soy generoso de corazón, la voy a dar. Y Ariel, podemos traducirlo o traerlo al día de hoy. Nuestro ayuno no debería ser una obligación. El diezmo no debería ser una obligación. Si somos generosos de corazón, lo cual se va a repetir en varios versículos, versículo 10, y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas. Y vino en el 21, y vino todo aquel a quien su corazón le impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Y vinieron hombres con mujeres, etcétera. 25, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban. Todo esto, este sacrificio, era porque los sabios de corazón, los generosos, los que entendían que un sacrificio no era una obligación, estaban dispuestos a dar, y nos vamos a dar cuenta a dónde llega o qué tanto traen todas estas personas. Pero, ¿qué quieres agregar aquí, Ariel? Bueno, es interesante en el versículo 22, ¿no es cierto? Lo empezaste a leer, decía todos los de corazón generoso, mencionando esa frase una vez más, dándonos a entender que la ofrenda que estamos entregando al Señor debe ser una ofrenda generosa. Eso en cierta manera va ligado al discipulado de hoy en día, en el 2026. Nosotros también tenemos ofrenda y nuestra ofrenda se nos invita a hacer una ofrenda generosa. No es una invención de la iglesia moderna, es la iglesia que siempre ha sido, el invitar al pueblo del Señor a dar una ofrenda generosa. Pero me llama tanto la atención en el 22. Trajeron cadenillas, zarcillos, sortijas, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos ofreciendo una ofrenda mecida de oro a Jehová. Eso me da a entender que estaban dando quizás cosas que eran, si yo tengo una cadenilla, pero yo vengo saliendo de Egipto, quizás y yo era un esclavo en Egipto, eso quiere decir que yo no era millonario ni tenía muchas joyas. Eso quiere decir que las joyas que yo tenía era muy probable que no solo era un valor, obviamente, material, porque era una joya en sí de oro, pero era quizás una joya que había sido de mi abuela o había sido de mi bisabuela, algo que se había pasado en generación en generación. Entonces el valor de la ofrenda es mayor que simplemente el hecho de que sea una ofrenda de oro. Quiere decir que era una ofrenda que tenía un valor material, pero también tenía un valor quizás sentimental. Si yo estoy entregando entonces una ofrenda al Señor y esta es una ofrenda generosa, ¿cómo lo podría yo poner en el 2026? Bueno, Pepe, a lo mejor hay algo que yo he amado por mucho tiempo y que es algo que me va a costar dejar. Es algo que va a ser difícil simplemente, y no es solo porque tenga un valor físico, pero es por algo que se ha transformado parte de mí o parte de mi familia. Entonces quizá en ese sentido pienso, hoy en día también hay cosas que yo podría entonces entender, el Señor me está invitando a dar en una ofrenda. No se trata tan solo, por definición, no se trata tan solo de sacrificar. Piensa, Pepe, cuando uno va a la misión sacrifica mucho. Oye, no tienes tu almohada, no tienes como tu amigo, no tienes la familia cerca, estás sacrificando. Pero al final el Señor usa la palabra una ofrenda. No es tan solo lo que tú vas a dejar atrás, pero ¿qué estás entregando al Señor ahora en una ofrenda? Y creo que aquí el versículo 29, de hecho, incluso también lo menciona. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer por toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y a esa palabra ahora también yo la añadiría a este pensamiento que está dándonos a entender en el 35, Pepe. Él no solo habla de una ofrenda generosa, pero en las Escrituras se menciona que debe ser una ofrenda generosa y voluntaria. Uh-huh. Enséñame, Pepe, ayúdame a entender cómo sería la diferencia entre dar una ofrenda que a lo mejor es generosa, pero a lo mejor no es voluntaria, y cómo sería una ofrenda que es generosa, pero a la misma vez voluntaria. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo, por ejemplo,
si vas a dar algo que tu mano derecha no sepa o que tu mano izquierda no sepa. Traigo estos versículos a colación porque yo puedo dar una ofrenda generosa para el bien mío personal, para yo recibir el elogio. Pero una ofrenda generosa y voluntaria, tal vez nunca nadie lo va a saber. Recuerda las personas que donaron cuando el presidente Hinckley dijo, vamos a recibir donaciones para el templo de Nauvoo, que tuvieron que decir, hey, espérense tantito, ya no más, ya recibimos muchísimo. A eso voy. Nadie puso en internet, yo di tanto, yo di más que otros, sino el hecho de que fue voluntario y generoso fue el hecho de que en silencio, en mi corazón, con una relación con Dios, le dije, Jehová, Padre, Cristo, esto es lo que yo tengo y es lo que yo te doy a ti. De hecho, mencionaste el versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de artesano. Esto quiere decir, cuando dice los ha llenado de sabiduría de corazón, esta sabiduría de corazón nos va a hacer entender que nuestras donaciones, nuestras ofrendas sean generosas y voluntarias y no solamente por un beneficio personal. Y creo que, Pepe, mencionaban, ¿no es cierto?, los sacrificios de los pioneros construyendo el templo de Nauvoo. Podemos hablar de los pioneros construyendo el templo de Kirtland. No sé si recuerdas que dieron de sus platos, de sus vasijas para que se pudieran... las aplastaban y con eso transformaban entonces el material para construir las murallas. Y de hecho hasta el día de hoy en el templo de Kirtland, en las paredes originales, uno ve parte como que brilla un poco y tiene que ver con estos platos o vasijas. ¿Cómo se llama eso? La loza se dice en Chile. No sé cómo la vajilla. La vajilla, que los pioneros entregaron de sus pertenencias, que en la misma manera, Pepe, en la misma manera. Si yo era un pionero, me había mudado desde Nueva York, estábamos ahora en Ohio, dejamos cosas preciosas atrás, quizás traje un par de cosas que eran de mi abuela. La misma historia se repite dentro del Evangelio y aún más se repite en el Evangelio moderno. Voy a leer un par de cosas, Pepe, Dale. Solo porque creo que es importante recordar que es el mismo Evangelio. En el año 1978, cuando se estaba construyendo el primer templo en Sudamérica, fue de hecho el primer templo en Latinoamérica, en 1978. Hasta ese entonces el único templo para todos nosotros, la comunidad latina, se encontraba en Arizona, en Estados Unidos. Pero los santos de Brasil, en 1978, voy a leer algunas citas de qué eran los sacrificios y las ofrendas que estaban entregando. Los miembros donaron sus ahorros, vendieron sus oro y joyas, redujeron los gastos diarios y las compras planificadas para ayudar a financiar su parte de las cuotas financieras. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, vendieron posesiones personales. Algunos de ellos vendían por un par de $, algunas de sus joyas o tablas de ajedrez, que podían donar hasta, aparecen en los registros de las donaciones que se dieron para construir el templo de Sao Paulo en Brasil, $2 para la construcción del templo. $2. Desde el punto de vista financiero, eso probablemente haría poca o ninguna diferencia, pero creo que ayudó a edificar y fortalecer la comprensión de los miembros y de los jóvenes sobre el templo. Los miembros no tan solo daban voluntariamente cosas materiales, pero en las horas de construcción ellos daban trabajo, horas de trabajo en el templo. Trabajábamos aquí, por ejemplo, voy a leer de esta cita. Trabajábamos aquí los sábados, escribíamos nuestros nombres, los nombres de nuestro barrio y estaca, nuestro número de identificación, y luego nos poníamos a trabajar. Estas palabras las dijo el Elder Godoy en una cita, dando a entender los sacrificios que se hacían pioneros modernos en construir templos. El día de hoy aún se hacen sacrificios. Hay personas que aún están sacrificando. Sí, nos gloriamos en el momento en que vivimos, donde existen tantos templos construidos alrededor de nosotros comparados hace 20, 30 años atrás en Latinoamérica y en el mundo entero. Pero hoy en día aún hay miembros que hacen sacrificios y que están entregando ofrendas al Señor para poder acceder a su casa, para llegar a ser santos. Y quizás en este sentido podríamos lanzarnos al capítulo 36, Pepe, porque una vez que el Señor les manda que den esta ofrenda generosa, una ofrenda voluntaria, empiezan a recibir una cantidad de ofrenda increíble. De hecho, en el principio del 36 vamos a tener a Bezaleel, quien fue el que se le llama a ser como encargado de esta obra de construcción. Pero luego vamos a seguir viendo que en los siguientes versículos, por ejemplo, del 4 al 7 en el 36, dice, vinieron por tanto todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía.
y hablaron a Moisés y al pueblo: trae mucho más de lo que es menester. El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra. Entonces en el 6 Moisés dijo, mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario. Y así el pueblo dejó de ofrecer más. Pepe, quizás la pregunta sería, ¿cómo nosotros estamos llegando a transformarnos en ese tipo de pueblo del Señor? Donde nuestra ofrenda sea tal que incluso se diga, ok, ya no se dé más ofrenda por ahora, ya llegamos al límite para construir lo que había que construir. Yo creo que estos pioneros antiguos nos demuestran en una manera literal la importancia del principio de que nosotros debemos entregar ofrendas al Señor que sean generosas con un corazón voluntario. Yo creo que esto, contestando tu pregunta, y lo voy a transportar a nuestros días, porque hay un par de versículos. Cuando se llama en el versículo 2 a Bezalel y a Oliab, y dice, y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría. Por el sacrificio y por lo que estaban dando sus ofrendas, Jehová les da sabiduría, lo cual, hermanos y hermanas, queremos ser sabios, seamos generosos en nuestras ofrendas. En el versículo 7, después de lo que menciona Ariel, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Hermanos y hermanas, en este tiempo no se nos está pidiendo traer, cosas físicas tal vez, más que nuestro diezmo, porque eso es una ley que se ha establecido por siempre. Sin embargo, si pensáramos un poquito en las actividades de la iglesia, cuando piden o pasan la lista, ¿quién va a poder, por lo menos en Utah, acaban de pasar una lista para ir a limpiar o trabajar en la lavandería del templo? Esa lista a veces pasa y de 100 personas que están en una escuela dominical, la lista tiene 5. Y yo me doy cuenta, aquí nos sobra, todavía falta. Entonces, ¿en qué forma nosotros podemos transportar estas enseñanzas de este pueblo de Israel, que una vez que ellos son sabios de corazón porque su sacrificio lo dan generosamente y voluntariamente, Jehová les da sabiduría y dicen, yo voy a hacer, ¿hasta qué punto en nuestros barrios está sobrando las manos para ir a ayudar al enfermo, al discapacitado, al que no puede hacer las cosas? ¿En qué forma está sobrando el tiempo de nosotros a visitar a nuestros hermanos en nuestra ministración para llegar a ver a cada quien y ver que sus necesidades estén siendo satisfechas? Hermanos y hermanas, en este tiempo nosotros somos las manos de Cristo, somos los pies y somos la ayuda que nuestros hermanos necesitan. Estamos dando tanto que el obispo dice, a ver, espérenme tantito, ya no necesitamos más gente para que venga a limpiar la capilla el sábado, porque firmaron 40 familias y solamente necesitamos 5. ¿A qué voy? Si nosotros estamos queriendo poner en práctica esto que estamos entendiendo de hace 4,000 años y que a veces tal vez nosotros no entendemos por qué estas cosas están en el Antiguo Testamento, es porque nos están tratando de decir, el día de hoy nosotros podemos también traer una ofrenda generosa, voluntaria, que sí, va a ser un sacrificio, pero no es un sacrificio porque es obligatorio hacerlo, sino porque nace del corazón y porque al ser sabio de corazón, entonces vamos a poder traer esta ofrenda a Jehová. Así que con eso, nosotros podemos decir, el tabernáculo se va a hacer y va a ser una obra maravillosa, va a ser una obra grandiosa, donde el Señor quería venir a estar entre su pueblo. Y Ariel, te hago una pregunta aquí. Todos nuestros sacrificios que hacemos es porque el Señor estará queriendo estar entre nosotros y por medio de nuestro sacrificio le estamos invitando y diciendo, yo estoy listo para que tú mores con nosotros. Esa sería una buena pregunta para cada uno de nosotros, poder ver si realmente mi sacrificio está invitando a Jehová, a Cristo, a estar con nosotros, o solamente le estamos diciendo, hey, ok, tú me lo pediste, aquí está. Y bueno, te lo doy porque es un mandamiento y es una obligación. ¿Cuál de las dos cosas estamos haciendo? Yo creo que en forma personal cada uno va a responder esa pregunta, pero al mismo tiempo creo que esa pregunta va ligado, Pepe, a la idea de ¿me estoy realmente preparando para regresar a Él?
porque obviamente hablábamos desde el principio de la importancia o mantener el enfoque de que esto es para que lleguemos a ser santos. Estoy dejando que el Evangelio y que Cristo realmente pase por mi vida. ¿Estoy yo pasando por Él o estoy simplemente que pase el tiempo mientras yo estoy yendo a la iglesia? Creo que hay simbolismos fuertísimos, claros, poderosos dentro del tabernáculo, donde literalmente nosotros pasamos por Él y dejamos que Él pase por nosotros para que podamos llegar a ser santos. Es interesante porque en los próximos capítulos vamos a ver en el 37, en el 38, se ponen a trabajar, reciben todas las ofrendas, entonces empiezan a construir el tabernáculo. No tan solo construyen el tabernáculo, pero en el 38 vamos a leer que incluso van a estar construyendo las mesas, van a construir lo que va dentro del tabernáculo, la arca. Y al finalizar llegamos al 39. Y no sé, Pepe, quizás aquí me salté un par de capítulos porque para la clase de hoy tenemos pensado, ¿no es cierto?, incluir en el medio de la clase una parte que es más virtual, sí, donde podamos caminar o invitar a los que estén viendo nuestra lección hoy en día a ingresar junto a nosotros en una manera virtual a lo que va a ser el tabernáculo. Pero en el capítulo 39 incluye el hacer las ropas sagradas para Aarón, para los sacerdotes. Vemos que hay un enfoque tan poderoso en todos los detalles. Están trabajando, hay una ofrenda y están haciendo todo lo que el Señor había mandado que ellos hicieran. Pero en el Éxodo 39, quiero saltarme al versículo 43. El versículo 43, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y Moisés los bendijo. Bueno, hasta ahí, si fuera parte yo de ese equipo, de ese grupo de personas que estuvieron trabajando, me sentiría súper orgulloso del trabajo que hicimos, porque hicimos todo lo que el Señor había mandado. De hecho, en Éxodo 40 se repite en el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y aquí yo tengo que darle crédito a mi maestra de seminario. Esta fue una clase. Y yo sé, la verdad, no todas las clases de seminario se me quedaron grabadas en la mente. Habían quizás muchas clases que yo estaba súper cansado en la mañana porque hacía seminario muy temprano y después de ahí nos íbamos al colegio. Entonces, no sé, ¿cómo le dices tú? A la escuela. ¿Cómo le dicen ustedes? Escuela, colegio, la primaria. A la primaria, ahí está. No, perdón. Si estamos en seminario sería la preparatoria. La preparatoria. Sí. Ok. Bueno, lo que es interesante para mí en esta frase que se repite del 39 al 40, mi maestra de seminario nos mandó a hacer como un ejercicio en la clase. Y ese ejercicio era simplemente buscar en Éxodo 40, cada vez que aparecía la frase, como Jehová había mandado a Moisés. Y era interesante porque fuimos y empezamos a marcar. Y marcamos, por ejemplo, marcamos en el versículo 16, de acuerdo a todo lo que el Señor había mandado. En el 19, todo lo que el Señor había mandado. En el 21, todo lo que el Señor había mandado. En el 23, en el 25, en el 27, en el 29, sí, en el 32. Y subrayamos. Entonces teníamos al final, déjame contar, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frases en Éxodo 40 decía que Moisés había hecho todo de acuerdo a lo que el Señor había mandado. Y la clave fue juntar esas 7 y subrayar en el versículo 34. Pepe, no sé si lo tienes ahí para leerlo, pero en Éxodo 40, en el versículo 34, ella nos hizo hacer como una araña, donde juntábamos todas esas frases y las juntábamos en el versículo 34. ¿Lo tienes, Pepe? Sí, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces nuestra maestra de seminario lo que hizo fue, juntamos nuestra escritura, hacíamos la araña en cada uno de estos versículos a la palabra entonces. Debido a que él hizo todo lo que el Señor había mandado, entonces el Señor estuvo en medio de ellos. Y ese es un principio que obviamente es una aplicación para nosotros hoy en día. Si yo estoy haciendo todo lo que el Señor está mandándome, entonces el Señor estará conmigo, estará guiándome en mi vida y estará ayudándome para que yo pueda ser santo y llegar a ser como Él. Y entonces con eso que tú has mencionado, regresamos a la pregunta que hice hace un momento. Y tú lo contestaste maravillosamente porque dijiste, este sacrificio, yo preguntaba, bueno, ¿qué tipo de sacrificio estoy haciendo? Si el que me está, el que entiendo que
que soy generoso y demás, o solamente porque necesito traerlo, porque es una obligación. Si queremos que Jehová, si queremos que la presencia de Cristo esté con nosotros, entonces vamos a hacer todas estas cosas. Este sacrificio, hermanos, como primera ley en el templo que aprendemos todos ustedes, cuando empezamos a hacer este convenio de recibir esta investidura o más conocimiento en el templo, la ley de sacrificio es lo primero, porque si no aprendemos a tener un corazón generoso por medio de nuestros sacrificios, no vamos a recibir sabiduría, no vamos a recibir comprensión para poder ser más como Dios es. Así que cada vez que nosotros hacemos lo que Dios nos manda, como Moisés lo hizo, entonces estamos invitando cada uno de nosotros a que Cristo esté en medio de nosotros. Sin embargo, Ariel, aquí podemos hacer tal vez un puente o una transición a lo que es Levítico. Si me permites, o si quieres mencionar otra cosa, lo puedes hacer. Pero si yo pasara a Levítico 1, fíjate que voy a cambiarme acá. Levítico 1, la primera frase o la primera escritura de este libro, capítulo 1, dice: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Ariel, si yo te preguntara, y si le preguntara a todos los hermanos aquí, ¿qué significa que Jehová habló a Moisés desde el tabernáculo? ¿Me entiendes la pregunta? Y si no, yo la puedo contestar para no ponerte en evidencia aquí, porque no estoy buscando algo. Pero cuando dice Jehová habló desde, ahí te la pongo más fácil. ¿Estaba Moisés en el tabernáculo? Bueno, cuando dice la palabra desde, no nos dice que estaba en el tabernáculo. Eso quiere decir exactamente lo que acabamos de leer en esos versículos. El Señor quería que su pueblo llegara a ser santo, y el Señor no fue simplemente diciendo, ok, sean santos, que les vaya bien. El Señor quería morar con su pueblo, ayudar al pueblo a entender cómo Él también tiene un rol para ayudarnos y para hacer posible que podamos llegar a ser como Él. Entonces, cuando en esa frase Él dice desde el tabernáculo, indica que ahora Él estaba entre ellos, que él le hablaba a Moisés y que a Moisés le podía entregar la dirección que necesitaba para que el pueblo pudiera aprender desde la voz del Señor misma a comprender cómo llegar y volver a su presencia. Pero en esa parte todavía no estaba tal vez el hombre o Moisés o el pueblo o aún los sacerdotes en la morada de Dios, que aquí es donde estamos tratando de entender esa parte de llegar a ser santos. En esta escritura, y de hecho en un momento más, tal vez para terminar voy a leer el primer versículo de Números para que podamos comprender lo que estoy tratando de decir. Jehová estaba hablando desde el tabernáculo porque decía, todavía ya construyeron esto, ya estoy en medio de ustedes, pero ¿saben qué? Como dijo Ariel, todavía creo que no hemos aprendido cómo ser santos. Todavía no se los enseño completamente. Entonces, para que ustedes puedan estar conmigo aquí en el tabernáculo, en mi presencia, habrá cosas que ustedes tienen que hacer. Y aquí es donde recibimos el libro de Levítico, donde vamos a recibir, yo creo que casi más de una tercera parte de estas 613 leyes de la ley mosaica que se reciben, más o menos entre 250 y 300, dependiendo de cómo y quién cuenta. Esas leyes se van a dar aquí. Y hermanos y hermanas, como brevario cultural, vamos a hablar acerca de las cosas, de los rituales, de las fiestas, de las responsabilidades del pueblo de Israel y de los sacerdotes. Este libro está estructurado de una forma tan especial, donde dice cómo vivir uno con otro, cómo el sacerdote debe de vivir, cómo es que uno puede ser puro o impuro, y cómo es que todas estas cosas se centran en los capítulos 16 y 17, aunque solamente la clase del día de hoy se enfoca en el capítulo 16. Todos estos capítulos que les estoy mencionando, por ejemplo, del 1 al 7 habla de los rituales, y después al final habla de las fiestas. Del 8 al tanto habla de los sacerdotes o de cómo hacer cosas en parte de los rituales sacerdotales. Pero en el 21 y 22 habla acerca de más específico de cómo los sacerdotes tenían que llevar una vida. Como en los otros capítulos va a hablar acerca de la pureza y la impureza, qué nos hace impuros
pero ¿cómo podemos llegar a ser puros? Y en el centro de este libro, capítulo 16 y capítulo 17, todo nos centra a una palabra que es expiación. Y Ariel, en esta tradición o en esta fiesta ritual del Yom Kippur, que simboliza a Cristo y que simboliza a su sacrificio infinito, todo este capítulo se centra, todas las leyes, todo lo que le está dando, en esta parte central de Levítico, que es el día de la expiación. Entonces, antes de irnos para allá, ¿quieres agregar algo y podemos llevar a nuestros hermanos en este video virtual del tabernáculo, o quieres mencionar algo en esta parte tal vez cultural, brevario cultural, que ya les di sinopsis del libro de Levítico? El libro de Levítico obviamente incluye en sí instrucciones de cómo ellos debían desempeñar los sacerdotes los deberes del sacerdocio. Y en los deberes del sacerdocio específicamente eran estos sacrificios de animales, pero también habían otros ritos. El Señor no tan solo, pensémoslo, ¿qué pasaba, por ejemplo, Pepe? Y lo vamos a hablar luego que veamos el video virtual, estoy seguro. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, yo era una persona pobre dentro de Israel? ¿Qué pasaba si a lo mejor yo no tenía cabritos? ¿Qué pasaba si yo no podía traer ese tipo de ofrenda? ¿Qué pasaba conmigo entonces esta representación de ser limpiado de mis pecados ahora? Bueno, el Señor tenía diferentes tipos de ritos. Tenía el día de expiación, como lo hablaba Pepe, que era un momento exacto donde se hace un rito para todo el pueblo, en un simbolismo para todos debido al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo hacía pensando para todos, pero ¿qué pasaba si yo no podía traer mi propio cabrito? Bueno, habían otros ritos que servían para enseñar precisamente a los hijos de Israel acerca de Jesucristo y su expiación. Yo creo que antes de ir al video virtual sería bueno hablar de esta analogía. Nada de lo que ocurría en el tabernáculo era algo que fuera al azar. Nada de lo que ocurría en el tabernáculo era algo que fuera extraño o que no tuviera un simbolismo que reflejara o ayudara a las personas a entender este sacrificio final, que sería el sacrificio de Jesucristo. Para eso me gustaría leer un versículo del libro de Mormón, en Alma 34. En Alma 34, en el versículo 13 y en el versículo 14. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá o será preciso que se ponga a fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y aquí este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Entonces, a medida que nos preparamos para ver este tour virtual, y en el tour virtual obviamente hay una explicación de cómo esos simbolismos dentro del tabernáculo también ayudaban a las personas a entender la expiación de Jesucristo, y cómo ese sacrificio último, el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, ayudaría a que nosotros pudiéramos librarnos del pecado para poder volver y regresar a su presencia en una manera santa. Entonces creo que a medida que veamos el video virtual sería bueno quizás mantener eso en mente y pensar cómo esto específicamente, o cómo estas cosas dentro del tabernáculo, o cómo estos colores, o cómo incluso la ropa que utilizaba el sacerdote simbolizaban o me ayudan a entender Cristo y su expiación. De hecho, vamos a ver este video, hermanos. Este video dura más o menos 10 minutos. Fue creado por uno de nuestros buenos amigos llamado Daniel Smith en inglés, y después se tradujo al español hace ya varios años. Sin embargo, da una explicación muy certera y muy fidedigna de lo que simboliza y lo que representa este tabernáculo. Así que vamos a verlo. Dura más o menos 9 minutos, así que pongan atención y no pierdan de vista la parte de Jesucristo y su expiación en nuestras vidas. Y tan pronto termine el video, Ariel y yo regresamos para continuar con la clase. Según el libro del Génesis, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva en el jardín de Edén, donde vivían en la presencia de Dios. Después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, fueron expulsados del jardín. Sin embargo, esta separación no fue permanente, porque Dios el Padre enviaría a su Hijo unigénito para ser el Salvador del mundo y vencer las consecuencias del pecado y la muerte.
Anticipando el gran sacrificio final del Salvador, Dios ordenó a los seguidores justos como Adán, Noé y sus familias que ofrecieran sacrificios. Finalmente, Dios hizo un convenio especial con un hombre justo llamado Abraham y su esposa Sara. Sus descendientes llegaron a ser conocidos como Israel. Después de que Moisés liberara a Israel de la esclavitud de los egipcios, la creciente familia de Israel renovó el convenio de Abraham, prometiendo ser el pueblo de Dios. Sin embargo, llenos de miedo y dispuestos a adorar ídolos, no estaban preparados para entrar en su presencia. Así que en su lugar confiaron en Moisés y en los sacerdotes que fueron llamados a tener comunión con Dios en su nombre. Para ayudar al pueblo de Israel a acercarse más a Él, Dios reveló su ley a Moisés con muchas instrucciones detalladas, incluyendo instrucciones para construir un santuario santo, o tabernáculo, donde Dios pudiera morar entre ellos. En este tabernáculo, Israel, a través de los sacerdotes, participaría en sacrificios y rituales especiales. El detallado diseño del santuario y el simbolismo de los rituales realizados en el interior indicaban a Israel la llegada del Salvador, el Mesías, que los redimiría del pecado y de la muerte. Hagamos un recorrido por el tabernáculo para comprender mejor su simbolismo mesiánico. La evolución del tabernáculo simboliza el ascenso de la humanidad del mundo caído, regresando a la presencia de Dios. El tabernáculo está dividido en 3 zonas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio nos invita a salir de las preocupaciones de este mundo y entrar en un espacio enfocado en Dios. El lugar santo, iluminado con las lámparas de aceite, puede sugerir que nos acercamos a Dios a través de la luz del Espíritu Santo. El lugar santísimo representa el regreso a la presencia del Señor. Una mirada más detallada a cada espacio del tabernáculo revela más sobre el viaje simbólico hacia el cielo. Solo una entrada conduce al atrio. A través de esta hermosa y colorida puerta en el muro oriental, los israelitas comenzaban simbólicamente su ascenso hacia Dios. El Salvador enseñó durante su ministerio terrenal: «Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo». Entrando por la puerta al atrio del tabernáculo, llegamos al altar del sacrificio de bronce, donde los hombres y mujeres israelitas ofrecían sacrificios a Dios como una forma de mostrar devoción, expresar gratitud y buscar la reconciliación por las transgresiones. Todos estos sacrificios eran un símbolo y una sombra de Jesucristo, el primogénito, el Cordero de Dios sin mancha, inmolado por los pecados del mundo. A continuación llegamos a la fuente de bronce donde se realizaban los lavamientos rituales. Aquí, los hijos de Aarón se lavaban, eran ungidos y recibían su vestimenta sacerdotal antes de llegar a ser sacerdotes. Los sacerdotes también hacían aquí el ritual de lavamiento de manos y pies antes de realizar los sacrificios y entrar al lugar santo. El agua purificadora de la fuente puede evocarnos al Salvador, cuyas palabras y amor son el agua viva, con la que podemos ser lavados, purificados y saciados. Ahora entramos por la puerta de la tienda al lugar santo, en una ascensión simbólica más cercana a la presencia del Señor. A la derecha se encuentra la mesa de los panes de la proposición, donde se guardaban 12 panes que los sacerdotes comían cada día de reposo. La tradición dice que sobre la mesa también se colocaban una jarra de vino. El pan funciona como un recordatorio de nuestra necesidad de ser nutridos espiritualmente por Jesucristo, quien declaró: «Yo soy el pan de vida». Juntos, el pan y el vino pueden ser un testimonio de la carne y la sangre de Cristo, como lo enseña la Santa Cena o la Comunión. En el lado sur del lugar santo se encontraba la menorá de oro, o candelabro de aceite. La menorá tenía 7 ramas, cada una decorada con flores de almendro, brotes y capullos. Cada noche los sacerdotes arreglaban, reabastecían y se aseguraban de que las lámparas ardieran con aceite de oliva puro. Esta era la única fuente de luz en el lugar santo y nos recuerda a Jesucristo cuando dijo: «Yo soy la luz del mundo». Luego llegamos al altar del incienso, donde un sacerdote quemaba incienso cada mañana
y cada tarde delante del velo. La posición del altar frente al lugar santísimo muestra la importancia de la oración en la preparación para entrar en la presencia del Señor. Así como el dulce humo del incienso se eleva hacia el cielo, también las oraciones de los justos se elevan hacia Dios, acercándolos a Él. El velo de lino separa el lugar santo del lugar santísimo. Sobre este velo están bordadas unas figuras llamadas querubines, que resguardan simbólicamente la presencia del Señor. Cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo de Herodes se rasgó en dos, de arriba a abajo, lo que significa que a través del sacrificio del Salvador, el camino estaba ahora abierto para que todos entraran en la presencia del Señor. El escritor de Hebreos enseñó que gracias a Cristo podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de la carne de Cristo. Ahora entramos al lugar santísimo, que éste representa el propósito principal de vivir en la presencia misma de Dios. En el centro se encuentra el arca del convenio, el objeto más sagrado del tabernáculo. Encima del arca estaba la cobertura, a menudo llamada el propiciatorio o el asiento de la expiación. Con dos querubines hechos de oro macizo, estos mismos extendían sus alas sobre el arca, custodiando simbólicamente el lugar donde moraría la presencia del Señor. Dentro del arca se guardaban objetos sagrados, incluida la vara de Aarón, una vasija de maná y las tablas de piedra de la ley, entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Solo una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Allí rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, simbolizando que a través de la sangre del Cordero de Dios, Israel podría obtener misericordia y la oportunidad de vivir una vez más en la presencia de Dios. Aunque a los hijos de Israel no se les permitía entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote los representaba. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante el Padre. Durante el tiempo de Israel en el desierto, el tabernáculo se trasladaba de un lugar a otro como una construcción portátil. Finalmente, fue reemplazado por una construcción más elevada y permanente llamada el Templo de Salomón, construido siguiendo el modelo del tabernáculo. El Templo de Salomón fue el tesoro más preciado de Jerusalén durante casi 400 años, hasta que los babilonios lo destruyeron. 70 años más tarde, se reconstruyó un segundo templo siguiendo el mismo patrón, que Herodes el Grande remodeló a fondo durante el primer siglo. Fue aquí donde Jesús, el profetizado Salvador del mundo, fue traído cuando era un niño. Nació en el mundo para cumplir la ley de Moisés y completar el plan de Dios para abrir el camino de regreso a su presencia a través de un nuevo convenio. En la última cena, Jesús enseñó a sus discípulos acerca de este nuevo convenio, que fue posible gracias a su sufrimiento y muerte. Al día siguiente, mientras Cristo, el supremo Cordero de la Pascua, colgaba de la cruz, ofreció un sacrificio que liberaba a todos del pecado y de la muerte, reemplazando la necesidad de sacrificios de animales. A partir de este momento se pediría un nuevo tipo de sacrificio a los seguidores de Dios, el de un espíritu contrito y un corazón dispuesto a volverse y a seguir a Jesús. El antiguo tabernáculo que se convirtió en el templo de Jerusalén, con todos sus sacrificios y rituales, estaba centrado en Cristo, su vida y ministerio, que culminaron en su muerte y resurrección. Cumplieron todas las leyes y ordenanzas y muestran el camino que nos llevará de regreso a nuestro Padre Celestial. Ariel, creo que este video nos da una representación muy bonita y muy especial, muy gráfica para todos nosotros de ver cómo es que estas cosas nos traen de regreso aún al templo y las cosas que hacemos nosotros. En alguna ocasión, y Ariel, tenemos que ir a Jerusalén, lo siento, pero con los conflictos no se ha podido. Pero yo te he dicho, Ariel, cuando estuvimos en Jerusalén, yo te puedo decir, nuestra religión no es de hace 200 años, es de hace 4,000 años, desde que se creó el mundo. Y no sé si ustedes, hermanos y hermanas, y te pregunto a ti, Ariel, yo no sé si tú también tuviste ese sentimiento, pero lo que yo les puedo decir
yo lo que les puedo decir es que no es esta religión, este evangelio que profesamos, no es nuevo, es restaurado porque se ha llevado a cabo y se ha vivido desde la fundación del mundo. Ya, lo que me hizo pensar es, obviamente, nuestro Salvador desde el principio de los tiempos ha intentado de que su pueblo llegue a ser santificado. Al principio leíamos en Levítico 19, quizás voy a leer unos versículos aquí en Levítico 11, en el 44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Puedo irme al capítulo 20 de Levítico. En Levítico 20, en el 26. Me seréis pues santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y termino con el 21, porque en el 21:6, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecerán las ofrendas encendidas para Jehová, y el pan de su Dios, por tanto serán santos. El énfasis del llegar a ser santo que el Señor entregó a su pueblo no es nada diferente a lo que Él tiene para su pueblo hoy en día. Hoy en día Él está intentando que realmente lleguemos a ser los santos de los últimos días. Y es en su casa donde nosotros podemos acceder entonces a la santidad del Señor para transformarnos en ese pueblo que se podrá santificar y llegar a ser como Él. Ahora, Pepe, yo creo que obviamente hubo imágenes quizá un poco gráficas, porque no vivimos en un tiempo donde nosotros vayamos y matamos un animal. En aquel entonces era algo normal. Hoy en día nosotros caminamos en el supermercado y compramos un trozo de carne. Pero al final es algo que a lo mejor a las personas les llama la atención. ¿Cuántos animales tenían que matar? Bueno, eran muchos. Sabemos cuántas personas habían en Israel, está contado dentro de las Escrituras, pero era también, como decíamos al principio, era un tipo de experiencia donde él intentaba, por medio de todos los sentidos, ayudar a entender a Israel de que él estaba en el medio de ellos y que él estaba ayudándoles a ser santificados. Bueno, a pesar de que las cosas han cambiado en la manera en la que nosotros hoy en día no se nos requiere ir y matar a un cabrito, ni tampoco se me requiere que yo lo mate, porque también es parte de lo que el Señor había mandado, creo que es importante quizás hacer solo un puente. ¿Desde cuándo el Señor había mandado a su pueblo que ellos iban a tener que ofrecer este tipo de sacrificio de animal? No es exactamente con el tabernáculo. Este no es el primer momento donde a la humanidad se le introduce el sacrificio de animal. En Moisés 5, cuando estamos aprendiendo en cuanto a la caída de Adán y Eva, el Señor les da un mandamiento, Moisés 5:5, y les dio mandamiento de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. La pregunta sería, Pepe, ¿qué representaban esos sacrificios? Bueno, desde el principio de los tiempos con Adán y Eva, en el versículo 7 de Moisés 5, entonces el ángel le habló diciendo, esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Entonces, desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva mismo, la humanidad fue introducida a la idea de este sacrificio animal que representaba en sí el sacrificio de Jesucristo, un sacrificio que iba a permitirnos ser liberados del pecado. Y es aquí como podemos llegar al Levítico. Entonces, Levítico, si empezamos con el capítulo 1, Pepe, y te lo dejo a ti ahora, Levítico 1. ¿Qué nos enseña Levítico 1 en cuanto a algunos de estos rituales que me enseñan en cuanto a la expiación de Jesucristo desde entonces el tiempo de Adán y Eva, pero específicamente ahora el Señor enseñándoselo a su pueblo, aquí a Moisés en Israel en el medio del desierto? Y bueno, yo aquí en esta parte, Ariel, voy a mencionar un par de cosas, porque en estos primeros 7 capítulos de Levítico, y de hecho solamente me voy a enfocar en el capítulo 1, hay rituales, sacrificios que son para dar gracias, pero creo que son cinco rituales de sacrificios, 2 para dar gracias y 3 para pedir perdón. O sea, se explican en estos primeros 7 capítulos 5 diferentes tipos de sacrificio. Sin embargo, en el que me quiero enfocar el día de hoy, ahorita en el capítulo 1 de Levítico, es en el que una persona, y versículo 3, lleva de Levítico 1, lleva un cabrito, pone sus manos, y lo voy a leer, y pondrá en el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Este simbolismo donde la persona llevaba el cabrito y decía, este es mi sacrificio,
voy a transferir mis pecados a este animal y después yo mismo, esta persona, lo degollará para que la sangre la van a poner en los cuernos del tabernáculo, etcétera, para que la expiación llegue a pasar. En el versículo 4, para hacer expiación por él. Hermanos y hermanas, Ariel lo mencionó, todas estas cosas desde el principio apuntaban a un Salvador, apuntaban a que la sangre de una persona justa, recta, perfecta, iba a tener que ser derramada para que usted y yo pudiéramos ser salvos, como un cabrito. Fíjense que un cabrito fue sacrificado por mí en aquel entonces, para que yo pudiera recibir ese perdón de mis pecados. Hace un tiempo escuché una experiencia de que en una clase de seminario, un maestro estaba hablando de esta situación y él explicó esto de que la persona degollaba al cabrito y una jovencita dijo, ¿pero por qué hacen eso? Eso no es correcto. Y los jovencitos empezaron, bueno, pero es que esa era la tradición y eso se acostumbraba. Y la jovencita decía, pero es que no es correcto eso. ¿Cómo van a matar a un pobre animal que no tiene nada que ver con los pecados de esta persona? ¿Por qué lo están haciendo? Y el maestro de seminario los dejó allí porque vio que esta interacción entre alumnos estaba interesante, porque la gran mayoría decía, es que esa era aceptado porque era la tradición, así se los mandó Jehová, etcétera. Pero esta jovencita decía, pero eso no es correcto. Y fíjense que el maestro, después de que les permitió hablar un poquito entre ellos, les dijo en una forma muy calmada y muy sobria, les dijo, jóvenes, no es por darle crédito a ella, pero ¿saben qué? Creo que ella es la única que comprende lo que está pasando. No era correcto que alguien más muriera por los pecados de alguien. No era correcto que alguien pagara por lo que yo hice. Y sin embargo, así se hizo. No es correcto que un animalito muera por algo que yo hice cuando el animalito es inocente. Y les dijo, pero ¿saben qué? Dios en su amor mandó a su Hijo Jesucristo para que Él muriera. ¿Fue correcto? Bueno, fue correcto porque nosotros estamos siendo expiados, estamos siendo perdonados. Pero desde un punto de vista lógico, no sería correcto que alguien pagara por mí, pero se hizo por el gran amor que Él tenía. Y hermanos y hermanas, en esta parte, y Ariel, si dije algo incorrecto, corrígeme, pero en esta parte, tal vez esta jovencita decía, este animalito no tenía que morir. Jesucristo no tenía que morir. Pero si no pasaba, yo no podía ser salvo. Y qué agradecido estoy de que Cristo, como siempre lo digo aquí, Ariel, murió por mí, siendo egoísta, para que yo pudiera regresar a su presencia. Yo creo, tengo dos pensamientos, Pepe. El primero es el ser cuidadosos, porque cuando obviamente vemos historias de la antigüedad y lo comparamos al día a día, en nuestro día, como recién lo mencionaba, ¿no? Hoy en día yo no tengo que ir a matar un animal como se mataba antes. Y nos puede parecer extraño, incluso nos puede parecer erróneo, pero no podemos juzgar al mundo del pasado con los lentes del presente. Necesitamos entender que habían prácticas del pasado que hoy en día obviamente quizás se van a juzgar de una manera completamente diferente por el contexto social y cultural en el que nosotros vivimos, pero en una manera espiritual, en una manera en la que el Señor enseñaba a su pueblo, en una manera en la que ellos pudieran entender Cristo y su expiación. Las cosas realmente nos ayudan a entender que todo iba enfocado en Él. Si tú vas, por ejemplo, en el rol de Jesucristo y en su misión como el Salvador del mundo, si en el mismo Levítico 1, tú miras en el versículo 3, se describe que este animal debía ser un macho sin defecto, debía ser de su voluntad. En el versículo 5, su sangre alrededor sobre el altar, desollará en el versículo 6 y lo dividirá en sus piezas. En cada uno de esos versículos, obviamente la imagen tan fuerte que es
Cristo como el Cordero de Dios. Voy a leer algunos versículos de Mateo 27, Pepe, porque en eso nosotros podríamos ver reflejado realmente este sacrificio, este holocausto del que estamos siendo enseñados en Levítico 1. En Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaron de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y después que le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: «Se repartieron mis ropas y sobre mi ropa echaron suertes». Es interesante incluso ver que en el dividir de las piezas que se menciona en Levítico 1, en el versículo 6, vemos el cumplimiento en Cristo mismo en este sacrificio último, donde en el Cordero de Dios se llevó a cabo ese sacrificio final que va a ser el sacrificio que apuntaba a cada sacrificio holocausto de animal que se nos enseña en Levítico. Era realmente una enseñanza para enseñarnos de él. Si tú hablabas, por ejemplo, de la sangre que se ponía en las 4 partes o esquinas de, ¿no es cierto?, este altar. Bueno, el número 4 lleva una representación del mundo. Es una representación de que la sangre del Cordero va a llegar a tener un impacto eterno, infinito, a todas las partes del mundo. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que podríamos utilizar tantas otras escrituras del Nuevo Testamento donde vemos realmente ese cumplimiento, el cumplimiento que fue en él, donde se llevó a cabo este último sacrificio de sangre. Lo vemos, por ejemplo, cuando en Juan 19 el soldado viene y le lanza, traspasando el costado, y enseguida sale sangre del cuerpo de Cristo, sangre y agua, dicen las escrituras. Hay tantos versículos que me ayudarían a ver y entender esa representación, pero creo que lo más importante para nosotros sería entonces no perder de vista qué es lo que está pasando. No estamos hablando simplemente de matar a un animal, eso no hubiese tenido sentido alguno. Si hubiese sido simplemente por matar el animal, entonces no tiene un sentido alguno. El significado era que entonces, y esto lo enseñó el Elder Maxwell. El Elder Maxwell era el que decía que el matar a un animal no tendría un significado alguno si en sí entonces en ese sacrificio no hubiera una representación de que mi hombre natural, que mi animal en mí también fuera desechado. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por medio de su sangre y su sacrificio, no tan solo me salvará del pecado, pero Él me ayudará a que el ser mío mortal se desvanezca a medida que yo trabaje y venga a Él por medio de su expiación para que yo pueda llegar a ser como Él, llegar a ser santo. Entonces son esas dos imágenes. No es tan solo la imagen de santificación, pero también es la imagen de redención que viene por medio de Jesucristo. Y de hecho, yo creo que con eso que explicaste, también se puede cubrir el capítulo 4 de Levítico, porque básicamente estamos hablando ahora aquí de que aún los pecados inadvertidos, versículo 2 de Levítico 4, cuando alguna persona pecara inadvertidamente en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de estas cosas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que hubiere cometido un becerro sin defecto como ofrenda del pecado. Y podemos continuar con esto, con varios versículos aquí en el capítulo 4, a menos que tú quieras hablar algunos específicos. Pero en realidad la representación de Cristo en cada uno de los holocaustos, en cada uno de los sacrificios, en cada uno de estos rituales, se representaba porque todos tenían esa mira de que alguien les salvaría. Ese Jehová vendría en la carne a salvarles. Y todo esto era un recordatorio. Así que ahora, Ariel, tal vez para nosotros y transportándolo a nuestro tiempo, ¿qué tipo de sacrificio estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Y si ese sacrificio me está recordando qué, o me está solamente poniendo una carga, o me está recordando que todo lo que hago, que otra vez ya no matamos animales, ya no ofrecemos holocaustos, pero si ofrecemos un corazón quebrantado y un espíritu contrito, me está recordando
que hace unos días participé de la Santa Cena y ese vasito de agua que representa la sangre de Cristo, ese pedacito de pan que representa su cuerpo, me han limpiado y me han permitido cambiar de una forma en la que yo estaré progresando desde el mundo terrenal al entrar al templo por un mundo celestial, un mundo terrestre, hasta llegar a la gloria celestial y morar con Dios. Cada uno de estos sacrificios, hermanos y hermanas, cuando se habla de un becerro sin defecto como ofrenda al pueblo, hermanos y hermanas, estemos ofreciendo nuestro corazón que, como lo dije, hace unos días estaría sin defecto porque la sangre expiatoria de Cristo por medio de la Santa Cena nos ha limpiado. Continuemos con eso para que podamos llegar a su presencia. En la presencia de Dios, y de hecho quisiera hacer una mención aquí, Ariel, y me corrige si digo algo incorrecto. La ley que se da en Levítico y a todo el pueblo de Israel les mencionaba cómo hay cosas que nos hacen impuros y cosas que nos hacen puros. Cuando se habla de que Dios es santo, y solamente para dar un contexto y comprensión de todas estas cosas que se dan en Levítico, si pudiéramos traducir Dios en una palabra, podríamos decir Dios es vida. Todo lo que Él hace es vida, da un nuevo comienzo, da vida. Sin embargo, todo lo que está en la tierra y algunos animales que son impuros o cosas del cuerpo que son impuras, causan muerte. Entonces, hermanos y hermanas, Dios no está peleado con nosotros por ser impuros. Y de hecho estoy relacionando este comentario que voy a hacer con los hijos de Aarón que entran al tabernáculo de una forma inapropiada y son destruidos. A veces nosotros pensamos que Jehová nos va a destruir por ser impuros. Y no nos va a destruir por ser impuros. Nos va a destruir por ser impuros si tratamos de entrar a su presencia de una forma impura, lo cual pasó con los hijos de Aarón. Cuando nosotros entramos a su presencia o estamos tratando de entrar a su presencia, es porque hemos sido limpiados, ungidos, vestidos de una forma que nos estamos apartando del mundo y estamos imitando o tratando de ser como Él. Dios es vida, la carne es muerte, y se habla mucho en las Escrituras. Nosotros no vamos a ser destruidos por ser impuros. Vamos a ser destruidos si algo impuro trata de entrar en la presencia de Dios, porque Dios es santo y es puro. ¿Qué dije incorrecto aquí, Ariel? Ya, Pepe, de hecho, yo mientras estabas hablando, yo había tratado de citar esto de Elder Maxwell, pero no lo quise solo parafrasear porque se pierde mucho el sentido y la importancia de cómo él lo dijo. Y obviamente Elder Maxwell, que era, yo creo, uno de los apóstoles más elocuente en la manera en la que él hablaba y enseñaba. Entonces no puedo solo parafrasearlo. Él dijo esto: así es, el sacrificio verdadero y personal nunca consistió en colocar un animal sobre el altar. Más bien es la disposición de poner al animal que hay en nosotros sobre el altar y permitir que sea consumido. Tal es entonces el sacrificio del Señor, de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, un requisito previo para tomar la cruz, al mismo tiempo que entregamos a todos nuestros pecados para conocer a Dios, porque la negación de uno mismo precede la plena aceptación a Él. Ok, esas palabras son mucho más poderosas y obviamente van de la mano con lo que nos acabas de hablar, la importancia del ser purificado, del ser limpio. Es parte de ese proceso que precede aceptarle a Él y poder llegar y volver a Él. Ahora, a medida que avanzamos, Pepe, podemos encontrar muchísimos versículos en estos capítulos de Levítico que nos apuntan a la misión de Cristo. Podríamos, por ejemplo, simplemente hablar de cómo hablamos de estos, los cuernos, ¿no es cierto?, que llevaban también y se le ponía sangre. Bueno, en Lucas 1:69 se nos menciona que el Cristo es el cuerno de la salvación, que en Él entonces encontramos ese simbolismo de la vida eterna. Pero a medida que avanzamos, sin lugar a duda, deberíamos llegar al capítulo 16. Porque en el capítulo 16 se nos va a indicar o se nos va a enseñar en una forma
también gráfica esta idea del día de expiación. El día de expiación era diferente que estos sacrificios de los que acabamos de mencionar, como un sacrificio para el arrepentimiento o un sacrificio que era para yo dar gracias al Señor. Ahora el día del Yom Kippur es el día de expiación, donde literalmente podríamos ver el día de expiación siendo facilitado por la imagen de estos dos cabros, o cabríos, esa es la palabra, cabríos, cabritos o chivos, incluso algunos le dirían, ¿no? Pero vamos de hecho, Pepe, a Levítico y vamos a leer cuál era el simbolismo de estos dos. ¿Podría ayudarme, Pepe, a leer en el capítulo 16, del versículo 15 al 16? Uh-huh. Y este es el que nos hace representación de uno, y yo voy a leer el otro. Vamos. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará la sangre de él detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, y hará expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará por el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Okay, la pregunta sería, Pepe, ¿qué nos enseña este ritual en cuanto a esta descripción? ¿Qué me enseña sobre la expiación de Jesucristo? ¿Cuál sería el simbolismo de este cabrío? Este simbolismo es básicamente de que cuando Él muere, su sangre va a limpiar los pecados de cada uno de nosotros. Y el sacerdote, una vez al año, en esta parte que estás explicando, lleva esta sangre y la lleva y la esparce en el lugar santísimo con Jehová, en el asiento de la misericordia, lo cual, no sé, tal vez te voy a dejar que expliques eso, pero te lo doy de adelanto. Este asiento de justicia, pero en realidad se le conoce como asiento de misericordia, donde esa sangre va a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel. Es interesante ese simbolismo. Antes de que pasemos al otro cabrío, Pepe, es interesante el ver que era una vez al año entraba entonces este sumo sacerdote, uh-huh. Él traía entonces esta sangre de este cabrío y él podríamos decir, él no solo traía, la palabra que estoy pensando es como he carried, él llevaba, él cargaba, él cargaba en sí. Esa es la imagen yo creo que deberíamos tener. El sumo sacerdote cargaba en sus manos entonces la representación de esta sangre, que representaba entonces, recordemos, el sacrificio que se había recién realizado. Ahora, debido a esa sangre, se esparcía una vez al año en el lugar santísimo. El lugar santísimo viene a ser una representación hoy en día de estar en la presencia del Señor. Solo el sumo sacerdote podía entrar y llevarnos, porque en cierta manera nosotros íbamos, el mundo caído, y eso se esparcía. Él lo esparcía, él lo cubría que tiene que ver con expiación, que él cubría, ¿no es cierto?, este asiento de misericordia. ¿Y por qué es un asiento de misericordia? Porque en cierta manera ahora nosotros también, no, Cristo ahora me carga a mí. Cristo me carga a mí por medio de su sangre y su sacrificio. Y Él da la oportunidad por medio de la misericordia que Él lleva en Él, debido a su gracia y a la expiación, que yo pueda entonces estar yo ahora también en la presencia de mi Padre Celestial y de Jesucristo. Él es la imagen del sumo sacerdote. Él es el último, el supremo último sumo sacerdote que me lleva y me carga para yo poder también acceder a la presencia del Padre debido a su sacrificio expiatorio. Pero y también, una cosa, ¿sí? Te iba a decir, y una cosa, solamente transportando esto a Jesucristo, cuando Él es crucificado y el templo o el velo se rasga, por medio de la restauración, ahora tú y yo y nosotros, hermanos, podemos hacer lo que este sumo sacerdote hacía, ya que Cristo cumplió con todo esto. No sé si lo ibas a mencionar y perdón, tal vez me adelanté. Ese es un muy buen pensamiento de Pepe. Yo también incluiría esto ahora. ¿Qué pasaba con el otro cabrito? ¿Qué pasaba con este otro cabrío? Bueno, en el versículo 21 y el 22. 21. Y pondrá Aarón ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre designado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ok, acabamos de ver cómo es por la sangre entonces de este cordero que Cristo mismo representa, que en su sacrificio yo podría volver a la presencia del Padre.
Pero ahora con este otro cabrío, mis pecados son traspasados a este otro cabrío. Y este cabrío se va a llevar a que se le deje ir por el monte, a lugares donde no hay personas. Finalmente va a morir porque no hay nadie que pueda salvarle afuera en el monte y va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería la representación o qué enseñanza podemos tener de qué es lo que se me describe con este segundo cabrío? Fíjate que lo que estaba pensando, y de hecho estoy buscando también una historia en el Nuevo Testamento, pero realmente Dios, Jehová, esta representación, Dios quería que no solamente mis pecados fueran expiados y fueran perdonados, porque eso es lo que pasaba con él en el asiento de la misericordia, sino quería también que el pecado saliera completamente de mí, de mi vida, y fuera alejado de donde estoy yo, Ariel. Básicamente, esta representación es Cristo también yendo y sufriendo solo, y no sé si para allá quieres llegar, también la parte de expiación en el Getsemaní, donde va, no tanto que muera, pero sí sufre solo, pero sí es quitando los pecados, perdonándolos en un lado y sacándolos con este chivo expiatorio, que de ahí es donde viene esta frase. Creo que es interesante, ¿no es cierto?, ver que en cierta manera también aprendemos que la expiación de Jesucristo ayuda a que yo, al volver a la presencia del Padre, esos pecados ya no están conmigo, que esos pecados han sido limpiados de mí y están fuera de mí. No sé dónde están, como lo dice el Señor, yo no los recuerdo más. Y creo que en eso podemos ver que lo que pasaba con este cabrío era realmente un simbolismo de cómo Él llevaba o enviaba estos pecados al desierto. Ya no están contigo en tu vida. Eso me hace recordar en el libro de Mormón, Alma 7, la carga que Cristo llevó por mis pecados, y por eso ahora Él está lleno de esa misericordia. Cristo no tan solo me limpia del pecado, pero Cristo me ayuda y me permite, debido a su sacrificio, volver a vivir con Dios. Creo que en cierta manera también nos da el entendimiento de que es una representación de que en Cristo y su sacrificio yo puedo abandonar mis pecados, y que esos pecados entonces van a apartarse y van a ir lejos y no van a estar más en mi vida. El aprender que la expiación de Jesucristo también es para perdonarme a mí por lo que yo he hecho. No es tan solo recibir perdón por el pecado, pero para entender de que en Él yo soy santificado y que puedo llegar a ser santo. Vemos que obviamente hay un simbolismo fuertísimo en cuanto a lo que Cristo puede hacer por nosotros, pero es así como terminamos en Levítico 19. Y de hecho, dale. No, dale, Pepe. No, y de hecho lo único que iba a mencionar, cuando terminamos en Levítico 19, solamente iba a empezar a decir lo que dijimos al principio de la clase. Versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Todo lo que hemos estado hablando el día de hoy en esta lección, hermanos y hermanas, nos apuntan a poder nosotros ser santos, ser santificados. Pero no es porque Dios quiera un trofeo de Pepe santo. Él quiere que sea como Él. Él quiere que yo viva de la forma que Él vive. Él quiere que entienda lo que Él entiende. Y mientras yo esté en pecado, mientras yo esté en una situación caída, sin ser redimido por esta expiación, yo nunca podré ser santo a menos que me sujete a su voluntad y que le otorgue mi voluntad, también como Elder Maxwell lo ha dicho y Ariel lo ha mencionado muchas veces, para que yo pueda ser cambiado y pueda regresar a su presencia de este a oeste en el tabernáculo, o aún en muchos templos de nosotros el día de hoy, pueda llegar a su presencia de una forma cambiada. Ya. El capítulo 19 de Levítico en sí contiene, podríamos decir, es como una lista. Hay una lista de diferentes versículos, del 3 y el 4, del 9 al 12, del 13 al 16, del 17 al 18, el 28 o el 33 al 34, donde específicamente se me enseñan cosas que yo puedo hacer en mi vida para llegar a ser santo como Cristo es santo. ¿Sabes cuál me gusta? ¿Cuál te gusta a ti, Pepe? Es medio sarcástico esto. Versículo 16. Tú léelo, por favor. 16, que yo lo voy a leer. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No, Ese Pepe a ti te gusta porque
Bueno, los chismes. No, por eso es que se me hace interesante que una de las partes, uno de esos códigos de santidad que relaciona, no andarás chismeando entre el pueblo. O sea, hermanos y hermanas, enfoquémonos en mí. Lo que haga Ariel, lo que haga otra persona es parte de lo que ellos entienden o hagan en relación con Dios. Si me enfoco yo no voy a estar chismeando, hablando de lo que otras personas hagan. Porque eso también, cuando dice no atentarás contra la vida de tu prójimo, el chisme también atenta contra la vida espiritual de aquella persona de la que estamos hablando. Perdón, es un poquito sarcástico de chiste, pero podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y bueno, y de hecho todos esos versículos de Levítico 19, porque al final en el 37 el Señor dice, guardad pues todos mis estatutos y todos mis decretos y ponedlos por obra. No es tan solo el hablar, sino el caminar el camino que Él nos dejó. La hermana Dalton, no sé si te acuerdas de ella, fue la presidenta de las mujeres jóvenes general en la iglesia. Sí. Ella decía, si desean marcar una diferencia en el mundo, entonces deben ser diferentes al mundo. Y literalmente al pasar por el tabernáculo, al recibir esta ordenanza, al aceptar a Jesucristo y pasar por Cristo mismo, la representación hoy en día del velo, que es pasando por Él y dejar de que Él pase por nosotros, podrá ayudarnos a ser alguien diferente al mundo, que nos ayudará a marcar la diferencia en el mundo. Entonces, Pepe, mientras terminamos la clase, la pregunta sería, de todos estos capítulos, de todas estas enseñanzas del tabernáculo, de los diferentes sacrificios que el Señor le estaba entregando a su pueblo, ¿qué crees o qué piensas o te llevas en una lección como hoy, como el mensaje central que Él nos ha dado para esta clase? Con esto y con mi testimonio voy a ir terminando porque aquí, Ariel, contestando tu pregunta, al principio de la lección mencioné que iba a leer el primer versículo de la siguiente clase, que es Números 1:1. Y aunque no vamos a tocar este versículo en la siguiente clase, sí quiero leerlo. El versículo 1 del libro de Números, versículo 1:1 dice, y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Y al principio te preguntaba, habló desde y ahora habla en. Cuando tú me dices, ¿qué te llevas aquí? Hermanos y hermanas, si lo pudiera decir de una forma para esta lección solamente, diría, el libro de Levítico funcionó. El libro de estas leyes para el pueblo funcionó. Ahora Moisés habla cara a cara una vez más en el tabernáculo. A nosotros también se nos está invitando a hablar cara a cara con Él. Y cuando digo cara a cara, en su presencia, en el reino celestial, en el templo, en el salón celestial dentro del templo. Todas estas cosas que se nos han enseñado el día de hoy, todas estas cosas que hemos aprendido de este código de santidad, del sacrificio, de cómo mantener nuestro cuerpo, de lo que podemos ofrecer, de cómo es que podemos ser generosos. Todas estas cosas apuntan a Cristo y a que yo pueda estar en comunión con Él. Apuntan a que yo pueda estar en su presencia, Ariel. No cabe duda en mi corazón de que todas las cosas que nosotros aprendemos en el Evangelio el día de hoy y que se nos recordaron el día de hoy en esta lección, no es por otra cosa, no tienen otro propósito y no tienen otro objetivo más que yo poder llegar a ser como Dios, santo como es Él, apartado, único, separado, de que yo pueda ser diferente para que Él me pueda reclamar como suyo. Él siempre dirá, tú eres mi hijo, pero depende de mí que yo me quiera parecer a mi Padre. Y esa es la convicción y lo que me llevo del día de hoy. Que el libro de Levítico, a pesar de que se dio hace muchísimos años, se sigue aplicando el día de hoy para que yo pueda ser santo como Jehová me invita a ser santo, como Cristo mismo me invita a ser santo. Ya. El presidente Monson, Pepe, solía decir, hermanos, hermanas, el Señor participa en la vida de todos nosotros. Él nos ama y desea bendecirnos, desea que pidamos su ayuda. Conforme Él nos guíe y nos dirija y escuche y conteste nuestras oraciones, hallaremos aquí y ahora la felicidad que Él desea para nosotros. De esa misma manera, el Señor hoy en día está construyendo más
templos que nunca en la historia de la iglesia, para que nosotros podamos hoy en día acceder a esa felicidad, a esa guía donde podamos recibir la respuesta a nuestras oraciones. El Señor quería estar en el medio de su pueblo. Y cada vez que se anuncia un templo, de hecho hoy en día yo pienso en eso, digo, aún no ha cambiado, Él aún quiere estar en el medio de nosotros. Entonces la invitación sería nosotros entender que hay una invitación para estar con Él, para encontrar comunión con Él, para poder escucharlo y para poder encontrar la guía para que Él nos dirija. Literalmente el Señor es el mismo hoy, ayer y para siempre. Y a pesar de que Moisés en un momento tuvo que subir montañas, el Señor vino donde Él estaba, y ese es el Cristo al que adoramos. El que viene donde yo estoy, el que va a tomarme de la mano donde yo esté, con las imperfecciones que yo tenga, con las caídas que haya tenido, para levantarme y ayudarme a ser santo, aún como Él es. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No, acá de este lado.